Diversidad de lenguas, aparte de lo que nos diga Daniel, bueno, yo propondría, pues vean Wikipedia, ahí hay muchas lenguas habladas. Pero bueno, ese es un tema que yo me salto. México es el país con más hispanohablantes del mundo hispánico, pero no tiene sentido pensar que vamos a ganar nada más por eso, no es adecuado. Hay que pensar siempre en el número de hablantes y en el número de países, lo que llamo frecuencia y dispersión, para llegar al español internacional, del cual voy a dar algunos ejemplos a continuación. O sea, no tiene sentido que un país, solo por tener más hablantes, sea el que predomine. Ese es un asunto que nos rebasa, pero como investigadores debemos proponer algo como frecuencia y dispersión. Número de hablantes, número de países. Más cerca. ¿Ahí está bien? ¿Se puede mover hacia usted? Bueno, ahí. Ahora, hay una ideología latente en todo este asunto del español. Por ejemplo, no es España contra América, no es un país contra un continente, sino Europa contra América. Entonces uno ve que en Europa el español se habla sobre todo en España. Es muy diferente Europa frente a América, un continente frente a otro, y no un país frente a un continente. En lo del país frente al continente es una visión muy de colonizados, ¿no? Por eso propongo español de Europa y frente a español de América. Más aún propongo otra cosa. Si se considera el meridiano 30 grados que divide el Atlántico en occidental y oriental, se puede hacer lo mismo con el español occidental y oriental. Ahí está. Pues si no lo ven muy bien, pues se lo pueden imaginar. El meridiano 30 grados divide perfectamente el lado americano y el lado africano y europeo. ¿Por qué? Bueno, en África hay algún país donde se dice que se habla español, como en el Marruecos español. Entonces el meridiano 30 grados divide el español en dos: español occidental, como Guadalajara, que es la perla de Occidente, aunque aquí se diga Oriente a veces, pero fíjense, Sierra Madre oriental, Sierra Madre occidental. Sin embargo, terminal de autobuses Oriente y Poniente. Curioso, ¿no? En fin. Entonces, español occidental y español oriental. Lo de oriental no les gusta mucho a los españoles, pero así sucedió. ¿Qué le vamos a hacer? Dividimos el Atlántico en dos y así queda oriental y occidental, y como ustedes ven, pues el occidental abarca todo América, incluyendo Canadá. Ahora, ¿qué es? No es lo mismo el español nacional integral como el que hace Microsoft. Ahorita les explico muy brevemente, que el español internacional. El español nacional integral, por ejemplo, de México, sería soñar, comer, dormir, más apapachar y escuincle. Palabras muy mexicanas. Eso sería el español nacional integral. Y es lo que hace Microsoft cuando dice: si usted es de Guatemala, póngale Guatemala, o si usted es de México, póngale México. Hace un español internacional más escuincle, chamaco, pena por vergüenza, etc. ¿Cuáles más dije? Bueno, ejemplos pongo del náhuatl, pero por supuesto que también hay de español, como pena por vergüenza. No se puede decir me da vergüenza, aquí se dice me da pena. Es un mexicanismo que no se nota, es un mexicanismo no de forma sino de sentido, o sea, semántico. Entonces Microsoft propone español de México o del país que quieran, pero como español nacional integral. O sea, repito, México sería silla, comer, soñar, dormir, azul, más achichincle, apapachar, etc. Ese es el español nacional integral, pero no es el español internacional, al cual no ha llegado Microsoft, ni yo tampoco, pero por lo menos teóricamente lo planteamos.
El español internacional es el patrimonial como DF, como silla, azul, comer, más el internacional, que es el que tiene mejor dispersión y mayor número de hablantes, como en el caso de la letra A, que se usa en 2 países y por lo tanto se volvería internacional. 2 o más, claro, pero estoy simplificando en este esquema. En cambio, B y C serían opciones del español nacional integral. En México, por decir algo, sería A más achichincle, y en Argentina sería A más falencia por carencia. Qué curioso que algunos mexicanos ya he escuchado uno que dice falencia, como suena más elegante, falencia por carencia. Pero por supuesto que falencia es un argentinismo, o sea, no está tan difundido como carencia. Pero en cambio el bosque llega hasta Chiapas. Yo no sé si en República Dominicana también se dice bosqueles o bosqueles. O sea que, bueno, aspiran a ese todo lo demás, pero el bosqueles no. Interesante, llega hasta Chiapas. Bueno, seguimos. Si me fui muy rápido, me avisan y voy atrás. Aquí hay algunos ejemplos del español internacional. Por ejemplo, acera sería internacional frente a vereda, banqueta o andén. Vereda se usa, por ejemplo, en Uruguay o Argentina, banqueta en México, Guatemala, andén en Colombia. Leen García Márquez, él dice andén y dice banqueta en alguna novela que creo que se llama Historia de un crimen o algo así. Historia de un secuestro. Anillo sería la forma internacional frente a las variantes no tan generales como sortija, alianza o argolla. En cada lugar, cada palabra tiene matices que llamo connotativos. Por ejemplo, en México charlar suena elegante, pero se van a España y suena como de las señoras que lavaban el agua a la orilla del río. Eran las que charlaban, la charla era muy de nivel popular. Bus, ómnibus, autobús, micro, guagua, colectivo, camión. En México es camión, pero evidentemente bus es mucho más general. Aquí he escuchado que dicen camión de carga y camión de pasajeros. Lo único que no he escuchado que digan es autobús de carga. Pero fíjense, había antes unos letreros muy interesantes que recogió un lingüista, que estaban en el centro de la ciudad, que decía: prohibido el estacionamiento a materialistas en lo absoluto. Claro, para poderse estacionar en lo absoluto no pueden ser materialistas, ¿verdad? Tienen que ser metafísicos, algo así. Y el departamento de tránsito, o como se llame, pues ha puesto carriles exclusivos para autobuses. Dice, solo para autobuses, porque si pone para camiones, se le meten los de carga. Así que autobús de pasajeros es una redundancia. Todo autobús es de pasajeros. Lo único que no se ha dicho aquí es autobús de carga, pero sí camión de carga y camión de pasajeros. Por cierto, en Santiago de Cuba se siguen subiendo a los camiones, porque no hay a veces autobuses. Yo me subí a un camión en Santiago, o sea, no es un invento. Estampilla en vez de sello, timbre. ¿Cuáles otros? Badén en vez de tope, rompemuelles, despertadores, lomo de burro, múcula, túmulo. Así que el más general es badén. Estampilla en vez de sello o timbre, falda y no pollera, ni saya. Saya, por ejemplo, yo la he escuchado en Cuba. Pollera, bueno, cualquiera ha escuchado esta música de la pollera colorada, ¿no? Fíjense cómo las canciones hacen que las palabras se vayan generalizando. Fósforo, cerillo o cerilla, pues claro, fósforo. Perdemos mexicanos y españoles. Muy interesante, veo una cajetilla y en letras muy pequeñas dice
Hecho en México, compañía cerillera La Central, pero afuera dice Fósforos, porque si no, no se entiende. Claro, ya no le pueden cambiar el nombre de la compañía, pero le ponen Fósforos. Y en México hecha, pues en compañía cerillera La Central. Bueno, volante, timón, por ejemplo, esto sucede en Cuba y en República Dominicana también, en Panamá también, dicen timón de coche, el volante. Manubrio en México es de bicicleta, dirección sí se puede usar, pero guía no. Entonces, ¿cuál es el léxico internacional y el patrimonial? Ya les di algunos ejemplos y vemos otros. Patrimonial, reitero, dedo a estudiar, fácil, y muchas palabras más. Internacional, en el caso de banqueta, vereda, acera, andén o sendero, pues acera se volvería internacional porque tiene más países y más hablantes. Frecuencia y dispersión. Y entre falda, saya y pollera, pues falda es la más general. Por lo tanto, se incluiría en el léxico internacional. Ahora vamos a ver un ejemplo, como le hago para atrás, no sé, no importa, de cómo varía la lengua a través de Internet. Todo esto yo lo recogí por Internet. Bueno, este es el Kubrick, lo tomé al revés porque si no, no daba bien la luz. Y total, para eso es Kubrick, ¿no? Para hacer lo que uno se le antoje. Homenaje a Kubrick en la Cineteca. Entonces, hay 2 doblajes y 2 subtitulados de la película que yo analicé, que se llama Full Metal Jacket, porque el sargento Hartman dice muchas malas palabras en las primeras partes de la película, y yo quería ver cómo doblaban esas malas palabras, que eso puede ser lo más difícil, ¿no? Y también quería ver qué pasaba con los subtítulos de esta película de Kubrick, que se llama Full Metal Jacket o Cara de Guerra o La Chaqueta Metálica. Cara de Guerra en América y La Chaqueta Metálica en España. En América, lo hago mal en decir en América. En Europa, en La Chaqueta Metálica y en América, que dije Cara de Guerra. Entonces, bueno, ni se preocupen por esos datos, nomás es para que vean que trabajamos y que en el castellano de pronto hay más, 98.8, 98. Prácticamente es lo mismo del léxico internacional en las 2 versiones. O sea, la variación es muy poca. Y ahí están los ejemplos. En la versión léxico marcado quiere decir no internacional, en doblajes. Y luego el léxico marcado en doblajes, vocablos, en versión latino tiene menos el español latino en los doblajes que el español castellano. El léxico en los subtítulos, primero dije doblajes, de hablado, ¿no? Y subtítulos, el no marcado, o sea, el internacional, llega al 98.5 en castellano y al 98.6 en el hispanoamericano, digamos. O sea, ahí somos muy semejantes, o sea, no cualquier versión se entiende sin problema. Ahí están los ejemplos, que no tiene caso que los detengan, a menos que estén muy interesados. Léxico marcado en subtítulos, español-castellano. Léxico marcado en subtítulos, vocablos en español latino. En fin, son menos en el español latino, no muchos menos. Y voy a las conclusiones. El español internacional promueve, desde la invención de la imprenta, la unidad de la lengua. Desde la imprenta. Siglo XV, sí, 1460, 70, 80. Podría hablar mucho de la imprenta, pero ahí lo dejo. El asunto está en que es lo primero que se publica
que publica el Gutenberg es la Biblia, y la Biblia estandariza las lenguas del norte de Europa. En cambio, en el sur, como estaba prohibido leer la Biblia, pues entonces se promovió a través del Marqués de Santillana o la Celestina o obras literarias, Dante, Boccaccio, Petrarca en Italia. Bueno, en el análisis encontramos que las versiones de Full Metal Jacket las dos versiones son bastante semejantes y que no hay por qué hacer dos versiones, salvo por la pronunciación, que es lo que yo llamo norma alfa acá en el mundo hispánico de América, que dicen zapatos, y norma gamma en España, no toda España, en Castilla, que dicen zapatos. O las estrellas parecen espejos en América, que es lo que se tiene, la norma alfa 1, o las estrellas parecen espejo, que es alfa 2, no, es beta norte, o sea, todo el Caribe, incluyendo Venezuela, Panamá, pero no Costa Rica, ni para que yo sepa. Entonces son semejantes, no tiene sentido hacer dos versiones, porque eso supone un separatismo lingüístico, y eso, pienso yo, no es conveniente para la unidad de la lengua. Ahora, no todo tiene que ser unidad de la lengua, pero sí tiene que serlo en los medios de nivel internacional. No es que yo diga todos tienen que hablar igual, tiene que haber un estilo o registro que nos iguale y otro lugar, otro estilo, otro registro que nos diferencie. No hablamos igual en una conferencia o en un conversatorio que cuando estamos en una cantina o bar hablando con los amigos, o en el café hablando con una chica en el caso de los señores, o con un chico en el caso de las señoras. Así que todo tiene que ver con el estilo y el registro. Si hablamos en conversatorio, tenemos que imaginar que estamos ante un público internacional y por lo tanto tenemos que tratar de usar un español internacional. Claro, como es un español, una exposición bastante abstracta, es inevitable que se utilice una lengua internacional. Pero si yo hablara de cosas, ya empezarían los problemas. No voy a hacerlo ahora. Con eso termino. No sé si hay preguntas o después o cómo. Sí, después haremos unas preguntas con el público. Yo de todas maneras quería, antes de darle la palabra a Daniel, preguntarle, imaginando que estamos conversando entre amigos, Sí. que nos pudiera contar un poco más de qué es esto del español internacional y qué es esto del español nacional integral, porque pues muchos de los que estamos aquí no es la primera vez que escuchamos estos términos y qué impacto tienen estos conceptos en la diversidad cultural. Nosotros pensamos que hablamos todos español y que pues ya con eso da para lo mismo, pero ¿cuál es el impacto que esto tiene en la diversidad? Claro. El español nacional integral es el español que se habla en un país. En México hay, por ejemplo, 2 diccionarios de español nacional integral, uno para adultos y otro para niños. El de adultos está publicado por el Colegio de México y el de niños está publicado por Trillas. Entonces, el español nacional integral es el que se toma de un país como si no existiera otro en el mundo. Todo lo que se dice en ese país es el español nacional integral. En el caso de México, por supuesto, serían palabras como azul, mañana, verde, agua, leche, pan, más achichincle, por dar un ejemplo, o apapachar, que es muy bonito, por cierto. Me encanta que me apapachen, especialmente las enfermeras. Bueno, para no exagerar. Entonces, ese es el español nacional integral.
Hay diccionarios de español nacional integral en México y en Argentina, pero no hay muchos. Casi siempre se consigue dinero para hacer diccionarios de un español diferencial. O sea, lo que ya está en el diccionario de la academia, eso no se pone, nada más se pone el diferencial, y poner el diferencial supone una posición colonizada. O sea, y lo sé de memoria y de real, y lo puedo demostrar, la Academia Española da becas a los lingüistas hispanos americanos para que vayan allá 6 meses a aprender, y luego le dicen: ya regresense a su país, corten la caña, aquí hacemos el azúcar. Y entonces los lingüistas hispanoamericanos pues no se dan cuenta que están trabajando para una subsecretaría de Estado, que es la Academia Española. Es un nivel de subsecretaría de Estado. Ahora, imagínense, ¿quién lee el diccionario de la Academia? Casi apostaría yo que cuando mucho el 1% de la gente que está aquí lo ha leído. Entonces, a lo mejor leen más el diccionario clave, los dos están en internet, por cierto. Además, si lo leen con cuidado, se van a dar cuenta de cosas tan extrañas como que pinche no es una mala palabra, es el empleo más bajo de todos, por eso suena malo. Y eres un pinche, pues sí, eres un ayudante de cocina. Y un pendejo, por ejemplo. Yo cuando tengo estudiantes de muchos países digo pendejo, los que se sonrojan son solamente los mexicanos. Porque pendejo es bello público. En Buenos Aires o en Santiago de Chile, alguien dice, llega un padre de familia a la casa a las 7, 8 de la noche y le dice a la señora: ¿y los pendejos? No, pues ya se durmieron. Bueno, pues mañana les daré el besito que les quedó a deber. Los pendejos son los púberes, los escuincles, pero aquí es mala palabra, porque un escuincle, o sea, una persona a la que le empieza a crecer el vello púbico, es un pendejo. Todavía no sabe. No sabe ni para dónde va, ni qué le crece, ni qué no le crece. En fin, esa palabra no es mala palabra en todos los países. Puede serlo aquí, pero no es tan fuerte como otras. Entonces, no sé si ya dije suficiente sobre el español nacional integral. Es todo lo que se dice en un país. O sea, azul, blanco, leche, agua, pan, café, azúcar, más achichimple y apapachar, por decir algo, ¿no? Porque hay muchas otras palabras. O sea, todo lo que se dice en un país es en español nacional integral, y solamente hay diccionarios de este español nacional integral que yo sepa en México y en Argentina. Porque hay muchas lenguas que no se escriben. En este país, los pocos escribanos de algunas de las lenguas perdidas no son más ni menos que 22 hablantes de una lengua. Pues con eso ya me dirán si vamos a llegar muy lejos. Pero es evidente que la sonoridad y la oralidad a la hora de defender cualquiera que sea la plataforma para mejor escuchados, creo que es fundamental. Y creo que deberíamos de generar también una política, no voy a decir lingüística, sino cultural, para esta oralidad, ¿no? Eso por un lado. La oralidad nos lleva, o por lo menos a mí, a entender que las formas de transmisión deben de ir más allá, conteniendo las formas de enseñanza de uno u otro idioma. Se habló esta mañana de la política educativa y se habló de la diversidad lingüística y de lo que era necesario no era suficiente. Nosotros sí que hemos querido abonar terreno y hemos aprendido mucho de la mano del magisterio indígena, porque hay que ponerse frente a varias dificultades. La primera de ellas es qué pasa con las aulas multigrado de niños que hablan en diversas edades, 3 lenguas distintas, en una sola clase, en una clase de un plantel, cuando además el maestra son profesionales de una de esas lenguas, como
nada más escriben la mitad de una que no es el castellano. Imagínense toda esta dificultad. Para enfrentar esa dificultad lingüística no se puede enfrentar solo desde la traducción sistemática o desde la enseñanza de otras cosas al castellano. Por dos razones. La primera sería una analfabetización de todos, y esto es importante para nosotros. Y segundo, el idioma genera unas formas de transmisión que no son solamente escritas ni por el traslado de una disciplina a otra. Entonces, es evidente también que hay que enseñar en la escuela esa diversidad y ese respeto a las lenguas, pero en el entendido de que hay formas de transmisión que van más allá también de una lengua, y que la lengua es un vector de transmisión sin que vaya en detrimento de todos los demás. Esto también me parece importante. En el mundo, el último informe de la educación de la UNESCO dice que el 40% de las poblaciones infantiles del mundo aprenden sistemáticamente en una lengua que no es la lengua materna. Bueno, eso ya es un disloque también importante. ¿Cómo, sin atender simplemente a la respuesta de la dificultad presupuestaria, cómo llegamos a sistemas de doble inmersión? Yo tengo la sensación que el Internet sí que puede ayudar. Es decir, todas las armas que son fatídicas, pero que son masivas, tengo la sensación evidente de que sí que pueden ayudar a combatir o al menos a hacer presente la diferencia. Y me gustaría oír sus convicciones en torno a este tema. Muchas gracias. Mira, nosotros hemos investigado la pronunciación en los medios de comunicación masiva. No hay más de 3 normas generales que he llamado alfa, beta y gamma. Alfa es como yo hablo, beta es como hablan los venezolanos, aspirando las S. Y también en México hay algunos que hablan así, por supuesto, nomás que insisten en que los betas se vuelvan alfas para que sean buenos candidatos presidenciales. Eso está mal. Los betas son mayoría, ¿no? Las estrellas parecen espejo. Y por último, gamas, que son la minoría, que son los de Castilla, que dicen las estrellas parecen espejos. Son la absoluta minoría, porque en el español oriental pues hay también gentes que son betas, como por ejemplo en Canarias. Así que eso se ha investigado en vivo a través de internet, sino cuando acabamos. Y el tema que surgió fueron deportes espontáneos en todos los países, una estación por cada país, y no hubo más que 3 grandes normas, alfa, beta y gamma, que si les interesa, repito, alfa es las estrellas parecen espejos, beta, las estrellas parecen espejo, norte porque dice N, y gamma, las estrellas parecen espejos. Gamma es la única norma no internacional. Punto.